Muito obrigado. Excelentísimo señor presidente da Academia de Mariña, almirante Francisco Vidal Abreu. Excelencias, membros del Consello Académico, excelentísimo señor secretario general desta Academia, comandante Antonio Rocha de Freitas, excelentísima señora presidenta da Academia da Historia Portuguesa, excelentísimo señor director do Museo Naval, capitão de Mar e Guerra, Augusto Antonio Alves Salgado, a quien menciono especialmente como dado experto en esta materia. Excelentísimas señoras y señores académicos, autoridades, amigos todos. Quero expresar aquí agora a miña máis profunda gratidão a todos aqueles que me acompañan neste evento e de forma especial a todos aqueles que me ayudaron a preparar este breve discurso. Tanto pelas informações contadas no seu traballo, como pela motivación que dela derivou para mellor comprensao da Grande Armada, especialmente ao capitán de Mar e Guerra, como acabo de señalar, don Augusto Salgado. Por estas e moitas outras cousas estou en dúbida con Portugal e con Portugal. La participación de Portugal en la 1588. A incorporación da coroa portuguesa na monarquía hispánica, aque principalita no inicio da década 1580, tornouse en moitos aspectos a contracapa do Tratado de Tordesillas, asinado, como saben, en 7 de junio de 1494, que dividiu o mundo en dois imperios, agora con a Unión Ibérica chefiada por Felipe II de España, Felipe I de Portugal, foi criado o primeiro imperio mundial. Contra este proxecto, no contexto de un conflicto religioso espallado por toda a Europa, entre católicos e protestantes, revelaríanse aí as potencias excluídas do novo cuadro internacional. A luta pela hegemonía militar, sobre todo naval, económica, religiosa, de origen ao que poderíamos considerar la Primeira Guerra Mundial. Dedicaremos especial atención á batalla da propaganda, fundamental para a construción do relato histórico-lendario daquela época. A grande e feliz armada que durante moito tempo foi pouco coñecida dentro e fora de España como a Armada Invencível, non que supostamente pretendía ridiculizar a expedición naval española de 1588. Grande en termos materiais, evidentemente, era felicísima, considerada pelo propio Felipe II como unha homenaxe a maior gloria de Deus. Cualquera que fose o resultado, a procesao sería máis complicado. Para mí, unha enorme satisfacción poder dirigirme a ustedes en esta tarde sobre un tema en el que solo durante los últimos años cabe la posibilidad de dar el paso de la leyenda a la historia. Realmente, la Armada, o el Armada, como se decía en el siglo XVI, un término más o menos indistinto en su utilización, el Armada o la Armada, es un pasaje que cedió lugar desde el principio a la propaganda. A propósito de la información sobre esta enorme empresa en todos los términos, compleja extraordinariamente, costosa como ninguna otra de cuantas había emprendido España y ahora la monarquía hispánica, se entró en la historia, quedó reducida, como digo, al ámbito de la propaganda. Decía Oscar Wilde que la historia puede hacerla cualquiera, pero para escribirla hace falta ser un gran hombre. Bueno,
Según ese aserto, hay algo que deberíamos reducir de inmediato y es el entusiasmo de los escritores de historia ante tan elevada consideración. Por un lado, no hay muchos grandes hombres y la historia la hacemos los historiadores profesionales, aficionados, investigadores o no, estudiosos o no, con nuestros aciertos y errores, conscientes o no. Además, la verdad raramente es pura y nunca simple. Por tanto, difícilmente podríamos pretender aquello que afirmaba Cicerón sobre la historia en De Oratore: Testis temporum, lux veritatis, vita memoria magistra vitae, nuntio vetustes. Para comprobarlo, bastaría con asomarnos a la historiografía, entre comillas, sobre la Armada Invencible. Las limitaciones teóricas y metodológicas de una ciencia propia, cuyo sujeto y objeto es el hombre, con su componente de libertad y su apertura al azar, no puede someterse a la lógica cerrada de los saberes nomológico-deductivos, de la relación causa-efecto. Pero la historia, dicho de modo más coloquial, no explica lo sucedido, pero sí debería buscar, por todos sus medios, hacer comprensible el pasado. Sin embargo, son muchas las ocasiones en las cuales tampoco este ejercicio heurístico ha combinado la vertiente intelectual del historiador con su compromiso con la sociedad de su tiempo. Por tanto, el relato de los acontecimientos protagonizados por la humanidad en cualquier tiempo anterior obedece en demasiadas ocasiones a intereses parciales y queda en manos de quienes en aras de otros objetivos nos han legado testimonios e interpretaciones erróneas más o menos espurias. Se ha repetido muchas veces que a historia de Portugal está insada de erros e de falsos conceitos e, non obstante, proclamarse a necesidades da unha revisao e, de algún caso, ser feito últimamente nese sentido, erros e falsos conceitos continúan a propagarse. Algo semejante ocurre con la historia de España y en torno a un asunto como el que abordar en determinados aspectos únicamente, esto es de una evidencia obvia de resaltar. Información sobre la Gran Armada cuenta hoy con un corpus verdaderamente voluminoso. Allá por los años 80, con motivo del cuarto centenario, comenzaron las investigaciones a procurar este caudal factual, este caudal de hechos. Y tanto en España como en Portugal nos encontramos con trabajos del Instituto de Historia y Cultura Naval en Madrid, de González Hierro, una publicación sobre los historiales resumidos de los navíos portugueses que participaron en la... bueno, esto debe de ser para avisarnos de que estamos haciendo tiempo. En la empresa de Inglaterra. Y, desde el lado portugués, algunos otros trabajos extraordinariamente importantes también ampliaron los conocimientos sobre los navíos portugueses, sobre los marinos portugueses que tomaron parte en la expedición de 1588. Esto está ahí. Yo tengo un anexo aquí en mi trabajo en el que resumo la Armada de Portugal barco por barco a la luz de estos informes. Pero es mi objetivo vender café en Brasil. O sea, ya es bastante la osadía que asumo con presentarme aquí esta tarde como para repetirles a ustedes barco por barco los datos que yo no he investigado, sino que he recibido. Ahora bien, ¿qué significa esto? Miren ustedes. Significa la posibilidad de hacer una relectura en relación con la historiografía o no, el conocimiento posible o casi imposible de aquella empresa. Empecemos por la incorporación de Portugal a la monarquía hispánica.
La unión de la corona de Portugal a la monarquía de los Austrias españoles con Felipe II significó la creación del primer imperio mundial, como he mencionado antes. Al territorio portugués peninsular habría que sumar Guinea, Angola, Mozambique, Goa, Bengala, la costa Malabar, Ceilán, las Molucas, una serie inacabable de territorios que por primera vez hicieron que fuera cierta aquella expresión tan repetida en la historiografía española de que en los dominios de Felipe II no se ponía el sol. No se ponía el sol desde la incorporación de la corona portuguesa. En ese primer imperio mundial, la contracapa, como decíamos, del Tratado de Tordesillas, a partir de 1580-81, nos encontramos con una historia distinta. Distinta en dimensiones, distinta en posibilidades, distinta en protagonistas, distinta en mentalidades. Una historia que viene marcada en ese último tercio y sobre todo ya en la última parte del siglo, la década de los 80 finales y 90, por la guerra de la monarquía hispánica contra Inglaterra y sus aliados, es decir, aquellos países que habían quedado fuera del proyecto del Imperio Universal. El monopolio económico, la hegemonía imprescindible para mantener el control de los mares, una talasocracia que si alguna vez tuvo motivo para ser evidente es en este caso. Demanda de Portugal una participación extraordinariamente importante. Esta participación es conocida, lógicamente, por la historiografía portuguesa, pero no tanto, ni mucho menos, en la historiografía española. Y no digo yo solo conocida, sino al menos reconocida. Es por eso que creo que a día de hoy, en un ambiente totalmente distinto de revisión de la historia de este tiempo, es una buena oportunidad para hacer esa relectura que les proponía. Los hombres y los barcos, no solo en territorio que convirtió a Portugal en la avanzada de ese primer imperio universal. Los hombres, los barcos, los hombres, constructores de barcos, capitanes, maestres, pilotos, cartógrafos, marineros, soldados, proveedores, administradores y hasta clérigos, en un número importante, jugaron un papel fundamental en la Gran Armada, en la Jornada de Inglaterra, en la Empresa de Inglaterra, incluso, en algún caso, en la Invencible, término que aunque los ingleses pudieran haber, lo dudo a día de hoy, puesto en marcha, hemos sido los españoles los que hemos mantenido con mayor empuje, con mayor reiteración y con mayor esfuerzo, sobre todo aceptando ya esa Invencible como parte de nuestra leyenda negra, a la que los historiadores españoles con tanto ahínco hemos contribuido, al menos como los historiadores extranjeros. La Grande Armada fue una empresa extraordinariamente, como he dicho, costosa y técnicamente compleja. Todo lo demás, las simplificaciones a partir de la propaganda, carecen de sentido hoy todavía. Portugal pasó de ser la frontera con España a ser la avanzada del mundo. El centro geoestratégico fundamental de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. La expedición naval de 1588 debe de ser analizada, a mi modo de ver, no en la perspectiva de aquellos días, de aquellos 200 días del verano de 1588, sino en la perspectiva que conduce hasta agosto de 1604. Un episodio importante dentro de una guerra mundial, cuyo balance nos permite la perspectiva más correcta de la expedición de 1588.
Hay un cambio decisivo en la estrategia mundial para la conquista y el mantenimiento del mundo. El eje que había girado en gran medida, sobre el que había girado en gran medida la historia anterior, en relación con ese horizonte de los dos grandes imperios, hispano-portugués, y de otras potencias que habían intentado a lo largo del siglo, a finales del XV y gran parte del XVI, ocupar un lugar importante, ahora se ceñía fundamentalmente al Atlántico, y en el Atlántico no solo como elemento de referencia evidentemente geográfico, sino como elemento de carácter, según señalaba, geoestratégico decisivo, está el papel de Portugal. Yo creo que es un papel que no se ha reconocido suficientemente. No se ha reconocido en cuanto a esa posición geoestratégica, no se ha reconocido en cuanto a sus hombres y no se ha reconocido en cuanto a sus barcos, porque la Armada de Portugal, dentro de la Armada, de la Gran Armada, es el nervio, es el centro, y los galeones de Portugal son los buques fundamentales de esa expedición. ¿Cómo se hace la propaganda en este caso? La evolución de la Armada, he dicho del Armada o de la Armada, desde el momento allá por agosto de 1593 en que don Álvaro le escribe a Felipe II: Señor, tengo los barcos y los hombres, después de la segunda campaña en las Azores, ¿es la hora de Inglaterra? Desde ese momento hay que atender a la evolución de la guerra en el continente, no solo en el mar. Hay que atender al conflicto motivado no solo por factores económicos, no solo por factores militares, no solo por factores políticos, sino por factores religiosos. No se puede entender ni el calendario ni la cronología de la Gran Armada, ni prácticamente ninguno de los elementos que nos ayudarán a entenderla, si no miramos a ese factor catalizador de todos los intereses y problemas, que es el factor religioso. La guerra, extendida por toda Europa, principalmente en Flandes o en Francia o en la propia Inglaterra, etc., entre protestantes, con diversas denominaciones, y católicos, es el permanente motivo en el cual debemos de buscar, insisto, desde el propio calendario, a las dimensiones del conflicto, a su duración, a su desarrollo, etcétera, etcétera. No entenderemos nada si no admitimos esto, es decir, la mentalidad de la época. No es fácil que hoy la invocación de un factor religioso, más allá de los profesionales de la historia, y aún dentro de estos con notables diferencias, pueda dar pie a esa afirmación de que el motivo principal es el componente religioso. Pero lo es además como el elemento de la exaltación del odio, de la crueldad, de la violencia que marca este tiempo. Un punto de inflexión, el año 1585. ¿Por qué 1585? Otro punto de inflexión, el año 1587. ¿Por qué 1587? Camino de la empresa de Inglaterra. En 1585, la guerra en Flandes, que es el escenario principal para la monarquía hispánica de ese conflicto religioso, ha tomado un giro importante. Es cierto que después del Tratado de Non-Suc, Inglaterra ha enviado 6 o 7 mil soldados, ha enviado al conde de Leicester al frente de ellos, y el resultado es que la guerra toma una gran dimensión. Pero lo es también que entre 1584 y 1585 las tropas de Alejandro Farnesio ocupan Bruselas, Nimega y toda una serie de plazas importantes, y fundamentalmente Amberes, el centro económico, político más significativo de Flandes y de lo que todo esto significaba en las rutas comerciales, en la expansión de la economía de la monarquía hispánica.
ahora sí llegaba el momento de poder intentar o plantear con mayor esfuerzo una acción militar naval. Porque desde aquel 1583 en que don Álvaro le escribe a Felipe II dice que sí en 1584, pero no ha habido más esfuerzos. ¿Por qué? Esa lectura de por la prudencia del rey hay que matizarla. Esa lectura de porque unos consejeros le aconsejan a una cosa y otros otra, hay que matizarla también. ¿Por qué la armada, la expedición, que al rey le había parecido muy necesaria desde comienzos del mismo 1584, no navega, no avanza? Pues porque es imprescindible dominar Flandes para tener la posibilidad de atacar Inglaterra con las espaldas cubiertas. En 1585, Felipe II ha tenido que sufrir como contrapartida a los avances en Flandes una serie de reveses por la actividad corsaria en muy distintos puntos de la costa de la monarquía hispánica. Y entonces, en principios de 1586, le escribe a don Álvaro: mi capitán general de mar y tierra de las fuerzas de la Armada Española, primo mío, es el momento de organizar esa armada. Comienzos de 1586, ¿por qué hasta entonces? ¿Y por qué ese 1585, que había sido favorable en un espacio, promueve el envío de una fuerza naval? Pues porque lo que ha significado la mejora de las posiciones españolas en Flandes ha empeorado en las zonas costeras en cuanto a las actividades corsarias. Desde ese instante empieza el disimulo, empieza un juego de engaños para ir cubriendo esa realidad del futuro enfrentamiento a corto plazo. Es verdad que es en ese 1585 en agosto cuando Drake desembarca en algún punto de la península. Hasta entonces las actividades se han estado en otros ámbitos. Es verdad que esa amenaza le parece a Felipe II mucho más importante que en ningún otro momento. Por tanto, es necesaria una armada. Y esa armada tiene que estar conforme al principio del Dios lo quiere, es decir, del catalizador religioso. Según Felipe II, Dios nuestro Señor habría de guiar la armada como cosa suya y daba por bien empleados los sacrificios y costes, aunque fuera solo por conseguir con ella la libertad de culto católico en las Islas Británicas. A partir de ahí, la radicalización del conflicto religioso. Si en 1572 la noche de San Bartolomé había marcado un hito en la guerra de religión, en febrero de 1587 la ejecución de María Estuardo es el otro extremo. Los católicos ven a la reina Isabel como la Jezabel, como la propaganda que se hacía entonces. Y además, la petición de Sixto V de que el campeón del catolicismo, Felipe II, la cabeza de esa monarquía hispánica, fuera el encargado de reconducir a los protestantes ingleses al seno de la Iglesia Católica, venía a tomar una dimensión importante. Desde ese momento, de comienzos de 1587, el camino hacia la guerra total está marcado por un esfuerzo continuo, de una parte por acelerarlo, la parte de la monarquía hispánica, de otro por retardarlo, la parte de la corona inglesa con las expediciones de Drake, Cádiz, etcétera, etcétera. La propaganda. Cuando hablamos de la Armada Invencible y decimos ni siquiera lo de Invencible está claro a día de hoy, ¿quién lo pone en marcha? No estoy hablando ya de la iniciativa inglesa más o menos, bueno, puede apoyar esa circunstancia, sino de cómo eso se hace también desde España, se plantea también desde España y se va a mantener mucho más tiempo. Pues la Armada Invencible queda oculta por la propaganda. El discurso
le hacen los ingleses, el relato le hacen los ingleses. Casi siempre maestros en su especial capacidad para la propaganda. Llegado a ese extremo, la propaganda puede excluir completamente lo sucedido del ámbito de la historia. Y el otro episodio, el de 1589, no es la propaganda, es el silencio. De manera que la ocultación puede dejar fuera de la historia, por desconocimiento buscado, un acontecimiento, un episodio fundamental en ese conflicto de 1585-1589. Hay una propaganda activa en la tergiversación, ¿no?, de lo que es la Armada, del resultado de la Armada, etcétera, etcétera, y a la vez la ocultación del fracaso que supone la otra invencible, ¿no?, que es la contraarmada de 1589, bueno, sitúa fuera de la historia páginas decisivas para el conocimiento del devenir de Portugal, de España, del mundo católico, de la Inglaterra de entonces y de la Europa de entonces y prácticamente del mundo de entonces, porque como decíamos, esa guerra ha alcanzado características de Primera Guerra Mundial. A estas alturas, que ya tenemos mejores conocimientos, como decía, de carácter informativo, de carácter acontecimental, yo creo que llega el momento de superar la simple controversia si fue un desastre más grande la invencible española o fue un desastre más grande la invencible inglesa. Si murieron más hombres en 1589 o murieron más hombres en 1588, si se perdieron más barcos, se perdieron menos, porque entre otras cosas las estadísticas tienen mucho por mejorar todavía y a lo cuantitativo habrá que ir añadiendo lo cualitativo. Hay barcos más grandes, hay barcos pequeños, hay barcos de todo tipo que simplemente se enuncian como una práctica, repito, a mejorar, simplemente como barcos. ¿Cuántos barcos? Tantos. Bueno, pero mire, es que los barcos son evidentemente muy distintos. Ya no se trata de hacer una relectura de la historia de 1588-89 simplemente como una confrontación entre el balance en una guerra de entonces. No, hay que ir y asumir lo que supone el fin de esa guerra, el Tratado de Londres de 28 de agosto de 1604. Tratado de paz, alianza y comercio. Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa el mentís a la propaganda inglesa de que a partir de ese momento la derrota española había sido un enorme desastre. La pérdida de la hegemonía naval de una manera completa y el punto de partida hacia la hegemonía inglesa de carácter prácticamente inmediato. Bueno, todo eso no parece que fuera así, como se va demostrando en la década de los 90 y cómo se llega a comienzos del 17 con la expedición a Irlanda, cómo se llega hasta finalmente las negociaciones de Somerset House, las negociaciones que llevan al Tratado de Londres. Ambas partes cedían, pero una lectura equilibrada. Y repito, aquí quizá los nacionalismos, y particularmente esos nacionalismos construidos desde la mentalidad del siglo XIX, deben de dejar paso a otras lecturas más ponderadas y más moderadas. Londres quedaba obligado a cesar en su apoyo a los rebeldes holandeses y a permitir que los barcos hispanos navegaran libremente por el canal, refugiarse y abastecerse, ser reparados en los puertos ingleses en caso de necesidad. Bueno, esto era un cambio enormemente trascendente en el sentido económico también, para reactivar un comercio hacia el norte que había sufrido enormes contratiempos a lo largo de la última parte del siglo XVI. A cambio, España renunciaba a la pretensión de imponer un rey en el trono de Inglaterra y a cualquier intento de invasión de Inglaterra, ciertamente. Pero las ventajas que obtenía España revelaban que en ningún caso podría admitirse que la Armada de 1588 había sido un desastre como se presentó.
Me voy a permitir hacer ahora una pequeña referencia a la historiografía. Y no es un contrapunto, no es una contradicción que trata de la Armada en el caso de España. He dicho que no entró en España, no entró en la historia de España, en sentido de la historia como ciencia, como conocimiento de investigación, etc. No. La Armada entró en la historia desde el punto de vista del relato histórico-teológico, sobre todo teológico. El primer referente de esta historia sobre la Armada, que tanto tiempo se mantuvo, lo encontramos en uno de los historiadores españoles más reconocidos, aunque en realidad, repito, es sobre todo un teólogo, que es el padre Mariana. El padre Mariana escribe una historia de España que publica en diversas ediciones en los principios del siglo XVII. ¿Y qué decía el padre Mariana? Pues lo que decía era lo que había puesto en marcha la propaganda inglesa. De una manera bastante imprecisa, venía a insistir en la derrota española, venía a insistir en la catástrofe española. Cierto que la Armada no fue un éxito en el sentido de que desde el primer momento no alcanzó el objetivo fundamental, la expedición de Inglaterra, pero sí consiguió algo sobre lo que no se ha insistido suficiente a mi modo de ver. ¿Por qué se puede hacer una propaganda que tenga éxito? Pues por esto, porque no consiguió el gran objetivo. ¿Por qué? Porque había sido un esfuerzo económico y humano de enorme dimensión. Y sin embargo, a pesar de que esto era cierto, no menos cierto se había producido el otro efecto. La Armada Invencible provocó verdadero espanto en la monarquía inglesa. Un espanto muy lógico. Según el proyecto que los espías ingleses conocen muy bien, movidos por Buckingham, pero conocen perfectamente, se trataba ni más ni menos que de una invasión de Inglaterra muy posible, con una fuerza naval extraordinariamente importante, bajo el mando de quien estaba destinado a llevarla a cabo, Álvaro de Baza, con tiempo, y la expedición de un número extraordinariamente elevado, también estaba prevista que se realizara al cargo de Alejandro Farnesio, el rayo de la guerra que había obtenido innumerables victorias en circunstancias difíciles en Nápoles. Los ingleses tuvieron un miedo lógico. ¿Qué generó entonces el fracaso de la Invencible en Inglaterra? Una enorme expansión anímica, una confianza excesiva, que en cierta medida era la contraparte de la esperanza y la confianza extraordinariamente extensa que tuvieron también, en este caso, los españoles, que perciben la Armada como un fracaso porque sus expectativas iban más allá de cualquier ponderación. Pasaban por la ocupación de Inglaterra, por la implantación de un rey católico, la entronización de un rey católico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué concluía Mariana? Padre Mariana concluía, dentro de un tono catastrófico, no siempre justificado y escasas veces cuantificado. Los intereses de los hombres se desbaratan por fuerzas más altas. Sin duda, la flor de la milicia española pereció en esta empresa, y con este desastre castigó Dios muchos y muy graves pecados de nuestros gobernantes, de nuestra gente. Encajaba perfectamente en el ámbito de la propaganda y en el ámbito de los intereses del propio Felipe II. Felipe II era el príncipe prudente, el rey prudente, que no podía haber acometido una guerra con la ayuda de Dios, que se perdía. Convenía, como expresó, no hablar de aquello que no conviene. Y el silencio se extendió más allá de la propaganda
por la propia España para repetir una y otra vez el tópico del desastre desde el principio. A partir de ahí, otros autores, jesuitas también, sobre todo el padre Rivadeneira, etcétera, etcétera, hicieron especial hincapié en el factor del pecado, en el factor de la culpa. En el factor, no hay análisis de militares, no hay otros, no. Todo se debe a que habíamos pecado. Bueno, y así pasamos a lo largo del siglo XVII, el siglo XVIII todavía más en vacío, y llegamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX, la historiografía liberal, con el pesimismo como fruto acrítico tradicional, se manifiesta con rotundidad creciente a lo largo del XIX como la portavoz del gran desastre. Se ha cubierto la nación de luto, escribía Evaristo San Miguel. Bueno, me voy a referir a 3 o 4 historiadores españoles de ese momento, al igual que el padre Mariana, para significar lo que aportaba la historiografía liberal. Evaristo San Miguel, más conocido como militar, como político del siglo XIX, fue un historiador notable y fue director de la Academia de la Historia de España entre 1853 y 1862. Escribe una biografía de Felipe II entre 1844 y 1847, en la que nos encontramos, bueno, pues con la recopilación de todos los tópicos catastrofistas, toda la dramatización del relato, sin encontrar apoyatura en otros textos. Eso sí, vindicando, a tenor de los tiempos en los que estábamos ya, una historiografía positivista, una historiografía con aporte acontecimental, pero que no llegaba a concretarse más allá de una serie de tópicos. Felipe II, el rey de España, ignoraba el resultado de la expedición al tiempo, porque eso fue lo que empezó a circular también en los primeros momentos en los que se atacaba a Felipe II. Mayor falta de rigor todavía tenía que el rey de España le parecía que había sido un individuo, enormemente osado, en tanto en cuanto, pues, se había limitado a decir que daba gracias a Dios por el resultado, porque habíamos mantenido fuerza suficiente como para enviar otra gran armada cuando lo estimase oportuno. A los historiadores del XIX esto les parecía el gran pecado. Y entonces, sin avanzar, del desastre. El segundo de estos historiadores podía ser Lafuente. Modesto Lafuente es el historiador más conocido de esa época en la historia de España. Pues hace lo mismo, todos los datos que toma, los pocos datos que toma, vienen de lejos. Y las afirmaciones, las acusaciones al rey, los postulados catastrofistas repiten una y otra vez lo mismo. La había sido más una exhibición innecesaria de poder que un ejercicio militar lógico. A esto llegaba la conclusión de la historiografía liberal. Bueno, el tercero sería Miguel Moraíta. Moraíta fue catedrático de la Universidad de Madrid, un historiador muy notable, republicano, masón, es decir, tiene ya un distanciamiento en todos los sentidos de lo que significa Felipe II en la historiografía tradicional. Y convierte a Felipe II, entonces, no en el rey prudente, sino en al que hay que criticar de manera más o menos aguda, digamos, ¿no? Hasta descalificarlo. Pero Moraíta mejora la información, Moraíta mejora los datos, no, repite los mismos tópicos. En esos momentos, Moraíta publica la Historia General de España entre 1884 y 1889 y hace una segunda edición que llega a 1897, etcétera, etcétera. En esos momentos, la historiografía de España, en el contexto del tercer centenario de la expedición de Inglaterra, está absolutamente sometida
al criterio catastrofista. No hay otra alternativa. Creencia absoluta en que la Inglaterra victoriana que ha triunfado es el reflejo de un pueblo que es mejor que el español. No hay más salida que ir tomando nota para un futuro, porque esto ha sido una catástrofe secular. Es curioso hasta qué punto, insisto, son los propios historiadores españoles los que van más allá de esa armada invencible. Que, por cierto, muy pronto la reina Isabel, como se demostró en cuanto que empezaron algunas investigaciones recientes, trató de abandonar como elemento de propaganda muy pronto, cuando los soldados ingleses, tanto de la Armada de 1588 como de la de 1589, han sufrido enormes pérdidas cuando el número de barcos ya no interesa tanto. Bueno, pero en España, 3 siglos después, acorde a lo que sí que hace la historiografía inglesa entonces, estamos en esta dimensión. Bueno, para esa altura es esto. Esto es la imagen de la Invencible. La Invencible al lado de la historia se puede ir viendo desde el primer momento en la literatura española de un gran nivel. Hay la participación de alguien que interviene en la expedición del 88. Aunque se puso en duda, hoy eso no se discute ya. Lope de Vega escribe exaltado algunos sonetos extraordinariamente vibrantes sobre la Armada. Miguel de Cervantes, que ha sido recaudador de impuestos, etcétera, etcétera, ya escribe en las poesías sueltas algunas canciones muy, muy críticas y muy tristes. Estamos entrando ya en poco tiempo en el reconocimiento del fracaso. ¿Y en la pintura? Pues en la pintura vamos de ese cuadro del comienzo en el que se ve una acción, una batalla, lo que quiera, a este cuadro de José Garner de la Peña, que forma parte de la colección nacional en el Museo del Prado. Luego, esto no es una propaganda inglesa, esto es la demostración del éxito de la propaganda inglesa, que no es lo mismo. Este barco ya no es un barco, este barco ya no es la expresión de la Armada, este barco es la expresión del desastre. Y esto está pintado en 1892. Durante las décadas siguientes, 3 o 4 minutos, termino. 3. Caminamos de una manera anclada en esos mismos mitos, que yo diría que más que mitos positivos, no son sino estereotipos manipulados. Y don Cesario Fernández Duro, que publica los papeles de la Armada Invencible y un tomo dentro de su historia sobre la Armada Invencible en los años 80, 84, 85, pues ya sigue en la misma línea. Y cuando en el siglo XX Herrera Oria Enrique, mi hermano, del luego cardenal, etcétera, etcétera, pues pone a disposición de los investigadores los papeles de Simancas sobre la Armada, seguimos en la misma situación. Habrá que esperar hasta los años 70, sobre todo para que las cosas empiecen a replantearse. A los años 80, al cuarto centenario, con epicentro en 1988. Y, como no, de ahí en adelante hasta el 2018-2019, cuando los propios medios de comunicación ingleses admiten la mentira sobre la que se ha construido este y otros tópicos de la propaganda inglesa en el tiempo. A partir de ahí, estamos en la ocasión que señalaba de una verdadera revisión historiográfica, que ha de fijarse en qué. Ha de fijarse en la complejidad de un fenómeno extraordinariamente difícil de acometer desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista náutico, desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista médico, desde todos los puntos de vista, todos estos puntos son los que abren el horizonte de la investigación a partir de 2024. Por ese camino conoceremos
a los hombres y sobre todo comprenderemos a los hombres que tomaron parte en ese esfuerzo verdaderamente asombroso que fueron tanto la Armada de 1588 como la Contraarmada de 1599, en la que también la participación de Portugal acabaría siendo definitiva ante la defensa que se hace frente a la expedición de Drake para reponer a don Antonio ya por última vez. Este es el punto, o estos son los dos puntos en los que yo quisiera insistir para cerrar ahora mismo, ya cumpliendo las indicaciones que se me han hecho y abusando más que suficientemente de su paciencia. En estos dos puntos quisiera insistir. Por un lado, en el significado, en la historia de Europa, en la historia de Portugal, en la historia de España, en la historia del mundo, de los dos episodios del 88 y del 89. Y en el otro, en la posibilidad que tenemos de abrir un espacio común, sin falsos localismos nacionalistas, decimonónicos, trasnochados, que no encajan en este momento de ninguna manera. Los profesionales, los grandes especialistas, se han manifestado en este camino ya. Los aficionados un poco menos, porque hay un entusiasmo verdaderamente asombroso de publicaciones sobre las de competición deportiva e incluso de alguna literatura, la cofradía de la Invencible, yo qué sé. Ahora se publica todos los días algo sobre la Invencible. Bueno, contra ese entusiasmo habría que decir un poco lo de Felipe II. Sosegaos, señores, sosegaos. Y desde ese sosiego, con ese conocimiento que ahora tenemos, gracias a las investigaciones de profesionales, tanto del mundo de la Marina portuguesa como española, como de historiadores civiles, académicos, si no, es la ocasión de que la Armada entre en la historia. Muchas gracias.